tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a este que es un programa especial de conclusiones, así que no hay 5 del día. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral #ConcluLedesma, hashtag #ConcluLedesma, numeral #ConcluLedesma. Todos sus comentarios con esta etiqueta #ConcluLedesma a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, #ConcluLedesma es la etiqueta. Y es que tras burlar la seguridad del Estado venezolano, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, llegó a Madrid este sábado para denunciar los supuestos abusos del gobierno de Nicolás Maduro. Ledesma, una de las figuras opositoras más reconocidas del país, estaba detenido bajo régimen de casa por cárcel, tras haber sido acusado en 2015 de varios delitos. Hasta ahora, subrayo, no juzgados. Es considerado por la comunidad internacional como un perseguido político del gobierno venezolano, y su fuga ha sido interpretada como un salto a la libertad. Pero ese salto no fue nada fácil. Ledesma tuvo que viajar por carretera desde Caracas hasta la frontera colombo-venezolana, pasando por al menos 29 puntos policiales. La travesía fue de más de 15 horas. Cruzó el puente internacional Simón Bolívar a pie. Y tras llegar a la ciudad de Cúcuta, tomó un vuelo charter hasta Bogotá. Ahí fue recibido por el expresidente colombiano Andrés Pastrana. También tuvo un contacto telefónico con el presidente Juan Manuel Santos. Ledesma luego tomó un vuelo hasta Madrid, donde fue recibido por su esposa e hijas. A las pocas horas de haber llegado a España, Ledesma sostuvo una reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, donde discutieron la crisis venezolana y detalles de la gira que el alcalde metropolitano emprenderá por Europa y Estados Unidos. Ledesma aseguró, sin embargo, que no pedirá asilo político en España, que la idea es conseguir una figura jurídica que le permita, desde España, moverse por todo el mundo, denunciando la situación en Venezuela. En horas de la mañana de este lunes, el alcalde metropolitano ofreció su primera conferencia de prensa y estuvo acompañado por su esposa, Mitzi Capriles, por el expresidente colombiano Andrés Pastrana y por el líder del partido español Ciudadanos, Albert Rivera. En ese encuentro contó que obtuvo la ayuda espontánea de varios guardias nacionales para salir de Venezuela y aseveró que tomó la decisión de irse porque le llegó información de que iba a ser secuestrado y que se iba a responsabilizar de ello a un comando paramilitar colombiano. Dijo también que había la idea de revocarle el beneficio de casa por cárcel para ser recluido en La Tumba, un sótano frío, oscuro, clandestino, en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, del SEBIN. CNN no puede confirmar estos señalamientos de manera independiente. Esto es lo que dice Ledesma. Ledesma asegura que preso en Venezuela no le es útil al país, y en sus primeros minutos de libertad ha pedido la reestructuración, reorganización y depuración de la oposición venezolana. Hoy, más temprano, pude hablar con Antonio Ledesma. Él es el protagonista esta noche. Le doy la bienvenida desde España al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Alcalde, gracias por esta entrevista. Gracias a ti por darme la oportunidad de reencontrarme a través de tu programa, censurado en Venezuela, pero que por la magia de las redes todavía retumba tu opinión y la voz de los entrevistados en nuestro país y en toda América Latina. Aquí estamos medio libres porque todavía tengo un peso muy grande sobre mis espaldas, un dolor entre pecho y espalda, que saber que hay presos políticos en Venezuela, que están siendo perseguidos muchos venezolanos, que hay 30 millones de ciudadanos prácticamente secuestrados en un país donde reina una narcotiranía, y por supuesto el juramento moral que hemos hecho es de luchar, de trabajar, de no darle tregua a quienes pretenden instalarse definitivamente en un país que nos quieren robar. Una fuga de película. Alcalde Ledesma, estaba leyendo las reseñas después de las entrevistas que ha venido otorgando a medios españoles y medios internacionales. Sin duda alguna, un alto riesgo. ¿Cuánto tiempo antes para planearlo, alcalde Ledesma? ¿Cuánto tiempo tardaron en planearlo para que se llegara el momento?
Yo diría que unas 4 semanas, aunque cuando cualquier persona está privada de su libertad no deja de pensar en liberarse. Por eso he dicho, Fernández, que más que huir lo que hice fue liberarme, autoliberarme de un secuestro. Yo estaba privado injustamente de mi libertad, como lo están los presos políticos, simplemente por disentir del régimen. En estos casi 3 años de ilegítima detención tuve una sola audiencia. El expediente no es otra cosa que un amasijo de pruebas falsas urdidas por los servicios de inteligencia que operan al servicio del régimen. Y por eso, pensando en Don Quijote, cuando le decía a Sancho Panza que no hay mares ni tierra que puedan encerrar un tesoro más valioso que la libertad, nos atrevimos a dar este paso con muchos riesgos, no solo preocupado por mi integridad física, por la angustia de mi familia, de la gente que sé que me aprecia, sino también por el pueblo, que pudiera haber sufrido un golpe más de desmoralización si el gobierno me hubiese capturado en cualquiera de esos puntos de los 1.200 kilómetros que recorrimos. Afortunadamente no fue así. Le digo algo, alcalde Ledesma, es muy irónico. Por ahí la prensa española le preguntaba, o en algún momento hacía un paralelismo con Carles Puigdemont. En el caso de Cataluña, usted se desmarca completamente, son 2 cosas diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí me doy cuenta, y esto es algo que tengo que subrayar, es increíble ver cómo una persona que se ha liberado, como dice usted, y que, bueno, en otros términos se escapa precisamente de esta detención de casa por cárcel, es festejado a nivel internacional. Es decir, si aún el gobierno de Venezuela lo quiere ver como un prófugo de la justicia, de su justicia, de la justicia del régimen de Nicolás Maduro, pues es la celebración más grande a nivel internacional que he podido ver de el escape de un prófugo. ¿Cómo se siente usted acerca de eso, alcalde Ledesma? Y le repito, el prófugo para el gobierno de Nicolás Maduro y la justicia de Nicolás Maduro, pero el festejo es impresionante, la gente se alegra, y de ningún otro lado más que del lado de Maduro he escuchado, pues si no pesar, al menos sarcasmo. Bueno, porque esos sarcasmos son los que han arruinado al país. Por eso yo no quiero caer en ese contrapunteo, no quiero hablar de un héroe, no me quiero presentar como un falso mesías, que eso es lo que le ha hecho daño a Venezuela, la demagogia, el populismo, el personalismo, los predestinados. Yo simplemente soy un ciudadano de un país que es víctima de una dictadura, de una tiranía, y eso es lo que el pueblo del mundo reconoce, y por eso sabe que nosotros somos ciudadanos que se liberan de secuestro, como lo dije al principio de esta conversación. Es un respaldo, no Antonio Ledesma, es un respaldo a la lucha que están dando los venezolanos, es el convencimiento que ya tiene la comunidad internacional de que en Venezuela el régimen no tiene otra característica que de tiranía, que no se trata de sancionar al pueblo, se trata de sancionar a quienes de una u otra manera están coludidos con el narcotráfico, con el terrorismo, y afortunadamente pude cerciorarme que todavía hay reservas morales en la Fuerza Armada Nacional, porque atravesando de Caracas hasta ese puente que separa a Venezuela y a Colombia, ese pequeño trecho, es un país arruinado por un hombre que se dedica a hacer chistes, a destilar odio, cuando lo que tenemos es que hablar de la economía venezolana. ¿Cómo decirle al mundo que no podemos seguir vendiendo ese cuento de que somos un país, de que somos ricos? No, Venezuela ahorita está empobrecida. La gran riqueza ahorita en Venezuela está en su gente, en los venezolanos que están allá, en los que están ahora, como dijo el poeta Cadena, desperdigados por todo el mundo, periodistas como tú que están trabajando en Miami, que están trabajando en México, expertos petroleros que fueron formados por la democracia venezolana, que están moviendo los balancines
de Petromex, o están en Qatar, o están en Arabia Saudita, o están en Brasil, de médicos que enaltecen el gentilicio venezolano porque son los mejores anestesiólogos, son los mejores patólogos, porque son los mejores especialistas en medicina general, de esos educadores que han tenido que emigrar, no para ir a pasear, sino para buscar una oportunidad, educadores universitarios que reciben un salario menor de 15 euros al mes, gente que tiene 2, 3 posgrados, de jóvenes que no se resignan a perder la ilusión por el futuro. Por eso yo, más que hablar del escape de un perseguido político, quiero hablar de la posibilidad de Venezuela de librarse de esta economía, este modelo anacrónico, de este modelo que prometió el hombre nuevo, y el hombre nuevo no es otra cosa que el homus clad, el hombre de la caja que vive de las dádivas. Quiero hablar de que Venezuela tiene que resolver su problema monetario, tiene que resolver su problema de inflación, que tenemos que hacer un gobierno de transición con la participación de los mejores sectores de Venezuela, buscar apoyo internacional para rehacer la economía, reformular toda la política cambiaria, esas políticas de controles vetustos que lo que han traído es que tengamos hoy la inflación más alta del mundo, de que tenemos como en el subsuelo las alhajas de los abuelos, esas alhajas, esa riqueza que es el petróleo, que tenemos que saber explotar, haciendo de Venezuela, o haciendo en Venezuela con la gente que conoce de los hidrocarburos, de la minería, una agencia nacional de energía, recuperando el campo. Ahí hay gente como Eduardo Albornoz, por ejemplo, gente de Fedeagro, expertos, que yo estoy seguro que si los reunimos y hacemos equipo, ponemos a producir la tierra venezolana, hacer cruces en el campo vegetal, en el campo genético, que podamos sembrar y cosechar en Venezuela, invertir de nuevo en educación. Esa es la esperanza, y eso es lo que tenemos que nosotros que resolver, y para eso tenemos planes, y eso es parte del trabajo del exilio, en combinación con la gente que está en Venezuela, demostrarle al mundo y a los venezolanos que sí podemos resolver en un corto, mediano y largo plazo los graves problemas de Venezuela, que ya en Venezuela no hablemos de pobres, que nadie sea pobre, sino que todos seamos ricos porque tengamos oportunidades de educación, seamos ricos porque tengamos paz, que no sigamos estimulando la confrontación ni los odios sociales, sino que volvamos a hacer esa Venezuela de armonía, de esa Venezuela que le demuestre a los ciudadanos que sí pueden no solamente votar por los políticos, sino respetar a los políticos, que es mucho más importante que el voto. Yo creo que el gran problema de Venezuela ahorita es un problema moral, y por eso tenemos que hacer una fumigación para que Venezuela pueda liquidar esa plaga de la corrupción, rehacer la mística, rehacer en el alma de los venezolanos el placer de que usted se sacrifica. Si trabaja como enfermera, sacrifica 2 horas más con gusto, que no esté viendo el reloj para ver cómo se va, que no veamos la administración pública como una piñata, a ver cómo le damos un palo al tesoro público y ver qué nos llevamos, sino que veamos a Venezuela como nuestra madre, como la madre que nos parió y a la que nos debemos y por la que tenemos que hacer todo tipo de sacrificios. Toda esta planeación, todos estos deseos para Venezuela, pues son deseos compartidos por muchos venezolanos. Siempre, aunque usted estuvo en prisión domiciliaria, aquí en Conclusiones, un servidor, pues seguimos muy de cerca la historia de Ledesma, la historia de Venezuela, de cada uno de los protagonistas, de los actores políticos. Y hubo un mensaje particular, alcalde, que fue fuerte en contra de la actuación de la oposición política venezolana, de cómo se había venido desempeñando la Mesa de la Unidad Democrática. La crítica fue severa y contundente, crítica que compartieron muchos. Y yo le quiero preguntar, alcalde Ledesma, ¿cómo lograr con esta oposición hacer que pasen las cosas que usted me ha mencionado? La oposición política venezolana en Venezuela. La oposición política venezolana en Venezuela, que puso condiciones para ir a elecciones y que, aunque no se le cumplió ninguna, fue a elecciones. La oposición política venezolana que dijo que el Consejo Nacional Electoral no era un Consejo Nacional Electoral
que pudiera confiarse para ir a un proceso, y a pesar de eso reconocieron y fueron. A los políticos de oposición venezolanos que entraron, ganaron su elección para gobernación, dijeron no iban a jurarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y lo hicieron. ¿Cómo lograr esa hegemonía política de la oposición cuando se tienen estos frentes y estas actuaciones, alcalde Ledesma? Revisándonos. Yo lo veo su programa y yo he visto incluso que hasta en vivo, cuando alguien de producción comete un gazapo, usted se le ve en la cara que se molesta. Y yo estoy seguro que usted al terminar el programa hace reunión con su equipo de producción y dice, ¿qué pasa? Este error, ¿qué pasó con este error? ¿Por qué se cometió este error? Usted ve ahorita los Tigres de Detroit acaban de cambiar, están buscando un nuevo manager. Usted ve que hay un equipo de fútbol que si pierden varios juegos seguidos cambian el técnico. Yo lo que hice un llamado fue a la autocrítica. En Venezuela no va a resolver su crisis siguiendo un hombre a caballo, como lo acabo de decir. Necesitamos una dirigencia que no solamente sea capaz de convocar al pueblo a marchas, a protestas, sino a demostrarle a esa dirigencia que puede confiar, a esa ciudadanía que puede confiar en su dirigencia. Si no hay estrategia, si no hay unidad de propósitos, las victorias se convierten en derrotas, como lo dije en ese video que se transmitió el 31 de julio. Yo no quiero usar este espacio ni ningún otro para maltratarnos, porque nada ganamos descalificándonos unos a otros, porque el que monta una fiesta cuando se divide la oposición es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tenía como propósito, con esta parodia de diálogo, dividir a la oposición y lo consiguió. Crearle problemas a la ruta que veníamos transitando, dejando de lado la tarjeta unitaria, que fue una gran conquista de la unidad venezolana, y lo logró. Ganar tiempo para que un presidente que ha colapsado la economía venezolana, que ha hipotecado el futuro de las nuevas generaciones con una deuda gigantesca que no tiene ninguna explicación, que tenemos que resolver nosotros cuando sumamos el poder en Venezuela, el tema de la dolarización, el tema cambiario, el régimen comercial, el tema arancelario, las ayudas sociales que no pueden seguir siendo dádivas para controlar el estómago de una persona y por la vía de la tortura estomacal someterlo y dejarlo ahí que sobrevive en la pobreza, porque lo que ha hecho Maduro es darle una cajita de alimentos para que el pobre sobreviva en la pobreza, no para que salga de la pobreza, que es lo que tenemos que lograr nosotros. Entonces, la dirigencia opositora tiene que definirse. Por ejemplo, ¿cómo se va a ir a República Dominicana, que además ya es una zona contaminada, que la gente va a ver que es la prolongación de un diálogo fallido que se comenzó el año pasado, sin que tengamos condiciones? Porque yo no me niego al diálogo. Tendría alguien que estar loco para no dialogar. Dijo una vez Cicerón que no hay paz mala ni guerra buena, pero también alguien dijo que una paz mala que no conduce a resultados, un diálogo, mejor dicho, un diálogo malo no conduce a soluciones efectivas, que es lo que ha ocurrido. En la oposición hay contradicciones, hay incoherencias, y la gente se da cuenta de eso. Y cuando incurrimos en contradicciones e incoherencias, la gente siente que nosotros no encarnamos esa esperanza que hemos avivado en sus corazones. Aquí hay que hacer una depuración. Cuando usted tiene parásitos, usted se purga. Y yo creo que hay que hacer una purga para que tengamos una dirigencia opositora coherente, que de verdad ponga por delante los intereses del país y no nuestras ambiciones, por más legítimas que sean. El problema de los egos, el problema de los sueños presidencialistas, como me lo decía hace algunos momentos el presidente Felipe González, aquí hay gente que se está repartiendo la piel del oso sin haber liquidado el oso, y más bien es el oso que damos por muerto el que nos está desgarrando. Y por eso lo que yo hago es un llamado a la rectificación, a la autocrítica, a que nos revisemos, a que nos tratemos con confianza, a que no haya exclusiones, que Venezuela no es el patio trasero de ningún partido político, y que no estemos contando los huevos sin que la gallina haya puesto. Yo creo que aquí primero salir de esta tiranía, hablar de una transición. Para eso tenemos que ponernos de acuerdo, una transición, pero que jamás, por ejemplo, yo aspiro que en ese diálogo que se va a dar en República Dominicana, en primer lugar, que no se les vaya a ocurrir reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, porque va a ser una gran paradoja con el mundo. El mundo ha dicho que esa constituyente es inconstitucional.
Yo no me atrevería a verle la cara a los jefes de Estado del mundo que estoy visitando, que han dicho que esa asamblea es espuria, que es ilegal, que es irrita, que es fraudulenta, y que nosotros salgamos a avalar o a reconocer esa constituyente. Aquí tenemos que luchar porque se le devuelvan las competencias y la jerarquía al único poder legítimo en Venezuela, elegido por el pueblo, que es la Asamblea Nacional, que ha sido ninguneada, que el gobierno ha querido convertir en un estropajo. Aquí tenemos que liberar a los presos políticos. Una democracia que si Maduro dice que allá hay democracia, lo primero que tiene que hacer es democracia. Y si vamos a hablar de elecciones, no se trata de que Maduro diga, no, vamos a hacer unas elecciones. ¿Elecciones cómo? Con ese Consejo Nacional Electoral, que es la casa del truco, con el mismo aparato electoral que hizo fraude el 30 de julio, diciendo que habían sacado más de 8,5 millones de votos, cuando la propia empresa Smartmatic, a través de sus voceros desde Londres, dijo que se habían sumado más de 1 millón de votos chimbos, de votos inexistentes. Vamos a seguir cometiendo el error de ir a elecciones como las que fuimos, elecciones regionales o elecciones municipales, sabiendo que nos tienen montados en la olla con un conjunto de funcionarios que actúan como comisarios políticos del régimen. No, garantías, supervisión internacional, que participe la OEA, que participen organismos acreditados, y que la modificación no sea de un simple cambio de uno u otro rector, sino un cambio total del sistema electoral para que nos miramos y el pueblo pueda resolver por la vía del voto, porque creemos también en la vía del voto, como creemos en el diálogo, en la negociación, pero una negociación efectiva, no una parodia de negociación o de diálogo que lo que hace es desprestigiar un recurso de la humanidad como es el diálogo. Déjeme preguntarle algo, alcalde. ¿Existe, porque con Ramón Muchacho estuvo aquí en el programa, y él me dijo abiertamente desde su perspectiva, claro, que no hay una salida democrática ya para el tema de Venezuela, que no existe ya una salida democrática? ¿Usted difiere? ¿Cree que sí hay una salida democrática todavía? Yo creo que una salida democrática se tiene que ver de distintas perspectivas. Por ejemplo, cuando usted dice que el mundo celebra que alguien se haya liberado, porque la gente sabe que estaba secuestrada. Yo estaba secuestrado. Venezuela está secuestrado. En Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo. Ese Tribunal Supremo de Justicia le arrebata las alcaldías a los alcaldes que han sido designados por el pueblo. Ese Tribunal Supremo de Justicia se hace una alianza con la Contraloría General de la República y con algunos jueces y monta expedientes, inhabilita líderes, como el caso de Capriles, 2 veces candidato presidencial, y lo han inhabilitado, como inhabilitaron a Leopoldo, como inhabilitaron y persiguen a María Corina Machado. ¿Qué tipo de democracia es esa? De un pueblo secuestrado. Es que no es que tengamos 450 presos, como lo ha dicho Alfredo Romero y lo valida la OEA a cargo del señor Luis Almagro. Es que hay 30 millones de venezolanos que están secuestrados. Y cuando se hablan de las sanciones y Maduro se pone las manos en la cabeza escandalizando de que están sancionando al pueblo, no, Maduro, no es al pueblo que están sancionando. Están sancionando a personas que de una u otra forma están relacionadas con el narcotráfico. Están sancionando a personas a las que se les confió la administración de 400 millones de dólares para comprar equipos para los hospitales y se los robaron en tu propia cara. Están sancionando a los funcionarios públicos, a los que se acercaron con una banderita roja haciéndose pasar por chavistas furibundos, y con esa banderita se metieron un dineral porque les dieron dólares a través de Cadivi para comprar alimentos y se robaron el dinero, mientras que hoy tenemos niños famélicos que están pasando hambre. Es la deuda que ustedes están pagando, porque lo que hacen es pagarse a sí mismos, porque son ustedes mismos los que tienen los bonos. Y tenemos que hablar con el sector financiero del mundo, hay que hablar con el sector sin complejo alguno. Hay que hablar con el Banco Mundial, hay que hablar con el Fondo Monetario Internacional, hay que hablar con todos los factores económicos y que sepan que esos que han hecho operaciones financieras al margen de la Asamblea Nacional Venezolana, al margen de la ley, bueno, esa es una deuda que tenemos que revisar. Nosotros no vamos a hacer maula, pero tampoco vamos a ser corresponsables de estar avalando deudas que no están justificadas, deudas que representan dinero mal habido que tenemos que recuperar
esos miles de millones de dólares tendrán que regresar a Venezuela para entregárselos a los equipos de Fedeagro, a los equipos que van a recuperar los sistemas de riego, las vías de penetración, que van a producir los pesticidas, que van a producir las semillas certificadas, que vamos para equiparlos a los ambulatorios, para equipar los comedores escolares. ¿Sabes, Fernando, que hay cerca del 67% de estudiantes universitarios que han desertado porque tienen hambre, porque no tienen comedores, porque no tienen cómo pagar un pasaje? Esa es la tragedia que tenemos que resolver nosotros los venezolanos, y el mundo tiene que ayudarnos. Tiene que ayudarnos. Ahora, ¿qué invasión? De la invasión que habla Maduro, la invasión que tenemos, de la que tenemos que liberarnos, es la de los cubanos. La de los cubanos que atemorizan a nuestros militares. Que un militar va al gimnasio y va al club militar y se siente que está siendo vigilado por un agente cubano. Allá tenemos las notarías, los registros tomados por agentes cubanos. El único país del mundo que paga para que lo invadan es Venezuela, porque le seguimos regalando petróleo a Cuba, para que los hermanos Castro sean los que impongan las reglas del juego en Venezuela. Nosotros vamos a liberar a Venezuela. Vamos a liberar a Venezuela para que sean los propios venezolanos los que recuperemos la economía. Tenemos técnicos, tenemos especialistas. Nos sentimos orgullosos del talento humano que va a dirigir el Banco Central de Venezuela, los que van a dirigir Cordiplan, los que van a diseñar los planes para relanzar la economía, la productividad, que seamos un país competitivo, que podamos decir que no solamente decir qué playas tan bonitas, qué montañas tan bonitas, qué paisajes tan bonitos tenemos en Mérida, sino que le digamos a la gente: usted puede ir a Venezuela porque hay seguridad, usted puede ir a Venezuela porque hay mejores carreteras, porque hay mejores hoteles, y no decirle a un turista que vaya a Mérida o que vaya a San Cristóbal y resulta que cuando va a subir a su habitación tiene que irse por las escaleras porque no hay lujo, porque no hay agua. Alcalde Ledesma, hace unos minutos en esta charla que estamos teniendo, que le agradezco mucho, mencionaba varios, que para mí son muchos, pero son aciertos en la intención de Nicolás Maduro, ¿no? Para dividir la oposición, para llevar a elecciones regionales, en fin, hacía varios puntos en los que, bueno, subrayaba un triunfo o un acierto o un avance del lado del oficialismo, del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy yo le quiero hacer una pregunta que es muy difícil, alcalde Ledesma, y no se la he hecho a nadie. Creo que usted es el indicado. Se habla y se escucha desde hace mucho tiempo, desde diferentes frentes, ¿no? Desde la voz de Leopoldo López, María Corina Machado, la misma suya, Freddy Guevara, Julio Borges, y en fin, le puedo hacer una lista interminable de las estrategias y escenarios en los que se debe trabajar para rescatar a Venezuela. Sin embargo, en la agenda marcada por la oposición política venezolana ha habido más triunfos o aciertos del oficialismo que de la oposición. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es que son muy eficaces desde el punto de vista oficialista? ¿Es que tienen un mecanismo que supera por mucho la organización de la oposición? ¿O es que la oposición está completamente desorganizada? ¿O es que la oposición no ha sabido capitalizar? ¿O es que de plano son mucho más inteligentes desde el oficialismo que en la oposición? No, porque se han cometido errores. Yo creo que no todo ha sido malo. Si hacíamos un inventario objetivo, se logró desde el 2009 instalar un eje unitario. Fuimos a competencias de elecciones y se ganaron elecciones regionales. Se avanzó de manera considerable el 2010 cuando fuimos a las elecciones parlamentarias. Se logró hacer postulaciones unitarias. Eso fue un avance significativo. Luego organizamos unas elecciones primarias para elegir al candidato presidencial. Eso fue reconocido por el mundo tanto que se veía como una franquicia que se podía hasta exportar, la manera de cómo era posible unir a factores tan diversos. Y fue porque en esos casos muchos renunciamos hasta el derecho a tener razón, como me lo aconsejó una vez a mí el expresidente Patricio Aylwin de Chile, que para lograr la unidad, cuando hay una diversidad, una pluralidad, como es el caso de Venezuela, que hay tantos líderes, tantos partidos políticos, para ponerse de acuerdo y para buscar consensos, a veces usted tiene que renunciar a su derecho a tener razón si usted siente que usted es dueño de la verdad o que lo que está defendiendo es la verdad. Ahora, el Maduro ha tenido una mala política económica, Maduro ha tenido una mala política monetaria, Maduro ha tenido una mala política comercial, Maduro ha dejado que se sigan robando los dineros del país, pero lo único bueno que ha tenido Maduro en estos últimos meses ha sido la oposición, y eso a mí me duele decirlo. Me duele decirlo
porque hay que ver lo que significó la victoria del 2015. Me parece una poca cosa que la unidad haya logrado sacar las 2/3 partes de los diputados. Y mire, Fernando, hay gente que llegó a creerse que la gente había votado por el diputado tal. No, la gente a veces no sabía ni siquiera por quién votó en su estado como diputado. ¿Sabe por qué votó la gente? Porque le prometimos que íbamos a producir un cambio de gobierno y no lo hicimos. Ahora, ¿eso es insultar a los líderes de la oposición? No, yo creo que es hablar con sinceridad. Si no hablamos con sinceridad, no nos merecemos que la gente nos vea como líderes, porque el líder tiene que ser un conductor que marque una ruta. Y resulta que pasó el 2016 y no designamos el nuevo Tribunal Supremo de Justicia en el momento en que hemos debido hacerlo. No designamos el nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso son fallas de la oposición. Y dejamos pasar como que si en este espacio donde yo estoy hay un elefante, o en su estudio donde usted me está entrevistando hay un elefante, usted se hace el loco como que si no ve el elefante, cuando teníamos allí pautadas legalmente las elecciones de gobernadores en diciembre del 2016 y dejamos que el gobierno pasara por encima de ese derecho. Pero otra cosa más grave, nos dejamos robar el referéndum revocatorio. Eso fue un pecado que cometió la oposición y tenemos que decirlo. Convocamos al pueblo a un plebiscito y el pueblo acudió masivamente. Hubo gente que hizo esfuerzos denodados para ir a firmar, que se expuso a que lo votaran de su cargo, de su puesto, a que lo persiguieran. Y resulta que al pueblo que invitamos a votar en ese plebiscito para que nos diera unas respuestas a 3 preguntas y dijo, no reconozcamos la constituyente, y después aparecemos reconociendo a la constituyente. La gente que va a pensar, o estos son unos estafadores o estos son unos locos en cuyas manos no podemos poner el destino de Venezuela. Entonces, ¿estamos o no ya obligados a rectificar? Es de humano equivocarse, porque yo también me he equivocado seguramente, pero yo creo que lo que corresponde es que rectifiquemos. Y aquí o estamos con el gobierno o estamos con la oposición. Aquí no pueden haber doble juego. Aquí no puede haber casos de gente que ponga por delante su interés personal. La gente necesita referencias morales. El ejemplo que dio este joven, Juan Pablo Guanipa, que ganó la gobernación del Zulia, eso es un ejemplo de familia, porque sé que eso lo discutieron él y su esposa Begoña. Eso es un ejemplo de familia, que es una base fundamental para la recuperación ética de Venezuela. Ese joven venía luchando desde hace muchos años por ser gobernador. Ser gobernador del Zulia, Fernando, equivale a ser como presidente de Panamá, o presidente de Honduras, o presidente de El Salvador. Es el estado más poderoso desde el punto de vista económico de Venezuela por el petróleo. Y ese joven tuvo el coraje de dar un paso atrás y decir, yo doy un paso atrás en mi aspiración, en no tener la banda en el pecho como gobernador, para que Venezuela dé 2 pasos adelante. Ese tipo de ejemplos y referencias morales, la lucha que dio Andrés Velázquez, la lucha que está dando María Corina Machado, por citar solo algunos ejemplos, la lucha que dieron los jóvenes, la lucha que están dando los médicos, los trabajadores petroleros, los agricultores. Esa es la gente que tiene que ponerse en la vanguardia. Pero hay otros referentes, o bueno, no sé, ¿qué opina usted acerca? Yo estoy de acuerdo con el esfuerzo tan grande de Guanipa después de haber ganado las elecciones por no ir a juramentarse ante una constituyente, pues da un paso para atrás y se hace a un lado. Pero después aparece alguien como Manuel Rosales, que forma parte de la oposición política venezolana. Eso es lo que se dice, o al menos así se plantea. Y entonces decide, candidatearse, y hasta ahora se entiende que estaría dispuesto a ir ante la Asamblea Nacional Constituyente. Hasta ahora, lo tuve aquí en el programa, igual hablé con él, no me habló muy claro, pero bueno, finalmente ahí está. Es como que una contraparte. Mire, ¿cómo ve usted el caso de Manuel Rosales? Yo tengo que ser sincero con usted. Yo aquí no vengo a hacer ejercicios de hipocresía, porque la gente a veces dice, no es que los políticos hablan y dicen cosas, usted sabe. No, mire, si usted es miembro hasta de un club de basquetbol, si usted es miembro de un club social, ahí hay normas que se tienen que respetar. Si hay una unidad y esa unidad tiene normas, esas normas hay que respetarlas. Y quienes se han puesto al margen de las normas no pueden ser considerados como los dirigentes o los líderes de la oposición venezolana. Si no recuperamos la coherencia, vamos a terminar perdiendo la gran oportunidad que tenemos en estos momentos de liberar a Venezuela de una narcotiranía. Con el apoyo, este es el momento donde Venezuela tiene el respaldo de la comunidad internacional. Un pueblo que ha sido muy consecuente
No nos olvidemos que ese pueblo ha tenido momentos de abatimiento y los ha logrado superar. No se olvide usted que después de que nos dejamos robar el revocatorio, ese pueblo se desanimó. ¿Y qué ocurrió a partir del 1 de abril de este año? Que la gente salió a las calles, que hubo gente que fue a sacrificar no un día de trabajo, no unas horas, no un día de playa, fue a sacrificar su vida. Allí está el ejemplo de esa monja que fue capaz de sacar un minuto de coraje para increpar a un soldado armado hasta los dientes. El ejemplo de ese violinista que era capaz de entonar envuelto una nube de gas lacrimógeno el himno nacional. El ejemplo de ese muchacho armado con una Biblia, como Dios lo trajo al mundo. El ejemplo de esa anciana que se colocó frente a una tanqueta, como para decirle, soy capaz de dar mi vida por la libertad de Venezuela. El ejemplo de esos muchachos que murieron en las calles de Caracas. Bueno, esa es la gente que tenemos que honrar, pero con una dirigencia que esté a la altura de esos sacrificios que están dando los venezolanos. Y de ahí es que de pronto viene la gran decepción de muchas personas, ¿no? Yo se los he dicho y se los digo de frente, usted me conoce que soy claro, se los he dicho a muchos políticos opositores, que los muertos no los puso la clase opositora. Los muertos ahí están y los muertos son de madres, padres, hermanos que ni siquiera tienen una participación en la vida política. Y el problema es que las decisiones que se han venido tomando le han pegado duro a esas personas. Porque mientras esos muchachos estaban derramando su sangre a las calles, habían otros que estaban pensando en cómo hacer sus pancartas para postularse a las gobernaciones. Y yo respeto las ambiciones de cada quien, pero no es mi ambición lo que debe privar. Lo que tiene que prevalecer es salvaguardar el destino que el pueblo ha colocado en nuestras manos. Nosotros convocamos al pueblo a marchar y la gente marchaba. Le decíamos hasta vaya a marchar de 8 de la mañana a 2 de la tarde y la gente era obediente porque confiaba en su dirigencia. Porque cuando la gente era convocada a hacer plantones, a hacer vigilia, la gente confiaba en nosotros. Tenemos que volver a ganarnos la confianza de la gente para sacar a Maduro, para sacar esta tiranía, pero también seguir unidos para gobernar a Venezuela. Porque si no nos unimos con planes concretos y específicos y no demostramos que de verdad hay una voluntad de rescatar la ética y la moral en Venezuela, ni el diablo se va a querer llevar a Venezuela de lo malo que se va a poner la situación a más de lo que está en los actuales momentos. Alcalde Ledesma, me queda muy poco tiempo porque sé que está con una larga lista de entrevistas. Tengo una pregunta que se sale completamente del tono en el que estábamos, pero que me gustaría escuchar su reacción. Ya fueron a ponerle un grillete electrónico a Simonovic, esto como una reacción a su salida del país. Le fueron a poner un grillete a Simonovic. Por otro lado, hay detenidos que presumen colaboraron con su fuga. Y bueno, al parecer continuarán este tipo de medidas. Hay varias personas que han sido detenidas, están siendo investigadas. ¿Qué les dice usted a estas personas? No sé si participaron o no, no quiero que me lo diga tampoco, porque sería entonces meterlos en más problemas. Pero estas personas que hoy están empezando a vivir de alguna forma la consecuencia o la retaliación de este régimen de Nicolás Maduro por su fuga y que hoy están siendo víctimas de una investigación, ¿qué les dice usted? Esta fuga, este esfuerzo es por ellos, es por Iván, por Bonnie, por sus hijas, por sus hijos, es por todos los presos políticos, los policías metropolitanos que llevan ya casi 14 años en Ramo Verde, es por esas familias que han sido perseguidas, por esos comerciantes industriales que han perdido sus negocios, por esos obreros que están recibiendo un salario paupérrimo, y que yo hice lo que mi corazón y mi conciencia me indicaron. Yo no quiero hablar en primera persona, ni quiero venderme como un superhéroe. Cuando me iban a hacer preso, que se sabía, mi esposa me insistía, no te entregues porque aquí no hay justicia. Y yo le decía, mi amor, yo tengo un compromiso moral con Venezuela. Yo no soy simplemente Ledesma, yo soy el alcalde metropolitano electo y reelecto, y tengo que dar yo tengo que ser un paradigma para mucha gente como la que se ha sacrificado en nuestro país. Bueno, pero ya dimos un testimonio, eran más de 1000 días y había mucho riesgo por informaciones que me había recibido. Ahora, ¿por qué Maduro, que está persiguiendo a gente inocente que no tiene ni tiene idea
la brújula la tiene perdida. ¿Por qué no le allana la casa a José Vicente Rangel? Que ayer el señor Rangel dijo en un programa de televisión que este gobierno ha fracasado. Reconoció la crisis económica y social y el descalabro que está viviendo Venezuela. ¿Por qué no le allana la casa a los que él sabe que se robaron el dinero de Caribe, que ha sido denunciado hasta por exministros de su propio gobierno? Yo le digo a Simonovic y a todos los presos políticos que esta lucha es por ellos, que yo no me voy a sentir libre hasta que no sepa que hemos logrado la libertad de todos los presos políticos venezolanos y sobre todo que hayamos logrado la libertad de todo un país. Y por último, no se olviden que a mí no me pusieron ese grillete, pero que a mí me habían dicho que iba a salir libre el año pasado, y cuando me dijeron más o menos las condiciones y cuando me insinuaron algunas cosas, puse un Twitter en el que decía que por encima de mi libertad estaba primero la libertad de Venezuela, estaba el juicio político del gobierno de Maduro, estaba el derecho a hacer el referéndum revocatorio, y luego el señor Zapatero dijo que por ese Twitter se había cancelado la liberación de quien les habla. Por eso yo me siento tranquilo con mi conciencia, porque soy de los que he dicho que con la conciencia de la gente no se juega, que los ideales no se pactan, y aspiro a tener la comprensión de los ciudadanos venezolanos como siento que la ha tenido la comunidad internacional. El hecho de llegar a Colombia y que ese ciudadano inmigrante, un empleado sencillo, me abrazara con aquella efusividad como que si yo fuese su hermano, el hecho de que minutos después me llamara el presidente Santos y se estuviera conmigo en una conferencia telefónica, el hecho de que el sábado cuando llegué bajándome del avión me llamara el presidente Rajoy, me recibiera en el Palacio de la Moncloa, sostuviéramos una larga conversación, no de las cosas que ya se conocen, sino de lo que podemos hacer por Venezuela, de cómo vamos a recuperar Venezuela, de cómo vamos a transformar su economía en una economía próspera, en una economía competitiva, cómo vamos a hacer posible el retorno de estos 2 millones de ciudadanos que forman parte de la diáspora, de cómo vamos a lograr apoyo financiero para que Venezuela tenga recursos que podamos luego honrar para que esos recursos se pongan al servicio, como se lo decía, de la reconstrucción de las infraestructuras, de las escuelas, de los ambulatorios, de las carreteras, de los centros de producción, de los embalses, de los acueductos. Ese es el compromiso. Y si eso vale un grillete en el tobillo cuesta un grillete en el tobillo de Simonovic, un hombre valiente, que hay que leer su libro, El Código Rojo, para ver la valentía de un hombre que es capaz de relatar lo que relató de lo que se vivió, de lo que vivió él en Ramo Verde y lo que vivió en el Helicoide. Así es, alcalde Ledesma, le agradezco mucho. Sé que tendremos oportunidad de tener otras charlas más adelante. Le deseo suerte y que siga con familia saludable, con esta alegría que le puedo ver en el rostro, esta luz que sin duda alguna pues emana en este momento el alcalde metropolitano de Caracas. Y un abrazo. Muchísimas gracias. Permíteme un abrazo a los trabajadores de la alcaldía metropolitana, que me comprendan. Me vine con el corazón desgarrado a todas esas trabajadoras y trabajadores de la alcaldía metropolitana, a la labor que viene haciendo Helen Fernández, el apoyo que ha venido recibiendo de los concejales, de los líderes comunitarios, a Richard Blanco, en cuyas manos dejo las riendas del caballito de Alianza Bravo Pueblo, a la familia de Soy Venezuela, una plataforma que estamos construyendo con espíritu unitario, porque tenemos que reconstruir, repensar la unidad. Separados no vamos a llegar a ninguna parte segura, pero si vamos a estar unidos, que sea unidos de verdad, con una unidad de propósito, con una agenda, y que primero Venezuela, segundo Venezuela, tercero Venezuela, y el que venga aquí con veleidades de candidaturas presidenciales, sacarnos la correa y darle 2 correazos para que se despierte, pise tierra y entienda que primero tenemos que rescatar y liberar a Venezuela de esta tiranía, y luego ya nos pondremos de acuerdo de quién va a ejercer la presidencia de la República, y sea quien sea, que lo ayudemos, que lo apoyemos, que le demos calor, que le demos idea, hasta como portero. Ya yo he sido muchas cosas, estoy dispuesto a hacer cualquier papel de contribuir para reconstruir a Venezuela, y ese tiene que ser la labor y el pensamiento de todos nosotros. Que Dios bendiga a mi querida Venezuela, que la tengo aquí en mi corazón.
Gracias, alcalde. Un abrazo, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, desde España. Gracias, muy amable, alcalde. Después le pregunta a Key que cómo lo ve. Sí, yo le pregunto a Key. Seguramente lo ve bien, ¿eh? Yo la conozco. Gracias, alcalde. Un abrazo. Un abrazo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, lo veo mañana. Gracias.